Queridos alumnos, vamos ahora a comenzar esta segunda clase. No emplearemos siempre las 2 horas, porque es muy difícil que ustedes mantengan la atención de un texto escuchado a la distancia. Sin embargo, ustedes pueden repetir y escucharlo más de una vez. Los mecanismos que vamos a seguir en esta lectura lenta y completa de las lecciones de la estética de Hegel, les propongo que quizás lo mejor sea que compren ustedes el texto electrónico en la editorial ACAL. ACAL. A-K-A-L. Y como tiene 900 páginas, sería muy largo escanear cada clase y proponerles que copien ustedes el texto. Creo que sería mejor que simplemente lo tengan completo en una versión electrónica y si alguno desea puede a su vez imprimirlo. Serán 2 bloques de páginas y entonces con unas columnas a 2 orificios pueden hacer 2-3 volúmenes y manejarlos como un libro escrito en papel. Les dejo entonces libertad para que ustedes se arreglen o de elevar los textos que les daremos junto a la clase o mejor tenerlos todos juntos. Y por otra parte, he visto que no sé por qué en las redes sociales mi primer clase ya fue incluida. Y creo que en realidad este curso no es para redes sociales, porque va a ser un texto y un curso muy abstracto, estrictamente filosófico, y mucha gente no lo va a entender. Yo prefiero que escuchen o que vean el curso que estoy dictando también los miércoles en la UNAM, y ahí entonces hay un texto más corto y más comprensible para una persona culta. Estas clases van a ser más dedicadas a estudiantes de filosofía estrictamente. Y va a haber que, leer los textos, y esto supone un trabajo que en las redes sociales nadie toma, y por lo tanto no creo que sea útil. Esta clase la pienso dedicar a explicar rápidamente el sistema hegeliano. Ya dije en la primera clase que Hegel tiene un concepto desarrollado de su sistema. Y en el sistema filosófico de Hegel, la estética ocupa un lugar muy importante, porque veremos que va a ser al final en lo que él denomina el espíritu absoluto, y va a ser como la propedéutica para lo que Hegel entiende por filosofía de la religión, que para él es el último peldaño del saber absoluto o la filosofía propiamente dicha. Sí que la estética está al final de los 3 tomos
de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel y guarda un lugar muy especial. Ahora ustedes van a enfrentar a un texto difícil y con una impronta muy particular. Hegel va a tener una visión de la estética desde la comprensión teórica del mundo. En el fondo, la estética va a ser para él un momento del concepto. Claro, tendríamos que ir después explicando en qué sentido la palabra concepto. Pero de todas maneras, deja un tanto en un plano secundario lo que llamaríamos la sensibilidad, la constitución corporal del ser humano y la captación de la belleza desde esa aithesis, que es un momento afectivo de gusto, de placer aún puede llamarse, de lo real. Hegel va a intentar siempre mostrar el aspecto teórico y el arte también como verdad al final. Y verdad es lo propio de la inteligencia, así como el bien o el mal es lo propio de la voluntad. Pero en la estética y la aithesis no es un problema de verdad o no verdad. Es un problema de gusto, de afirmación de la realidad, en tanto una mediación para la vida. Y entonces entra de lleno la corporalidad humana y la emotividad, que Hegel la va a indicar, pero como siempre dejándola en un segundo nivel. Igual que lo que toda la tradición llamaba el nivel sensible, la sensibilidad, los órganos y los niveles de la visión, el oído, el tacto y los que llamamos los 5 o 6 sentidos. Eso es visto un tanto despreciativamente y en un cierto dualismo, porque hablará siempre del alma y entonces sin queriendo, va a mostrar que el arte tiene que ver con una manifestación, una alienación, le va a llamar Entfremdung, del espíritu en su interioridad, puesto en cosas exteriores, sensibles, y no todavía reconciliada con el espíritu que vuelve así, en la que va a consistir al final el saber absoluto. Entonces, empecemos un poco a describir la parte del sistema para tener una idea de lo que Hegel piensa y dónde se sitúa la estética. En los tres tomos en la edición alemana clásicas, que se llama la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, donde escribió su sistema, hay una visión, es interesante,
hay una cierta visión evolutiva. No como Katia Mandoki, o como yo quise expresar, que ya los vegetales tienen una cierta relación con la realidad que supone una subjetividad, que Aristóteles llamaba el alma de los vegetales, y de lo cual Hegel también hace referencia. Y justamente él parte del mundo inorgánico, pasa al mundo orgánico y vegetal, de allí al animal, y llega al ser humano, no con un sentido evolutivo que Darwin dará pocos años después de la muerte de Hegel, pero de todas maneras es una visión que está manifestando una intención evolutiva y también culmina con una historia que es la evolución de la civilizaciones humanas, dentro de las cuales él la va a poner como esquema fundamental de sus lecciones. Lecciones de historia de la filosofía, evidentemente, hay una historia, pero también de la historia de las culturas, y va a ser una historia de la historia universal. Pero las lecciones sobre la religión, por ejemplo, la va a situar también en la historia. Desde los pueblos orientales va a llegar al fin para lo que él va a llamar la religión absoluta del cristianismo, que es para él lo barroco por excelencia y lo romántico. Y entonces hay también en la filosofía de la religión una visión evolutiva. Y entonces la estética no va a ser tanto una evolución, pero sí va a hacer referencia a el momento clásico griego y qué acontecerá después para llegar al arte germano romántico de nuevo, como la culminación de la estética. Y de una manera abstracta, no propiamente histórica, en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas va a ser también una Entwicklung, un desarrollo de la realización del concepto. Veremos lo que es el concepto, y por lo tanto no es simplemente una idea que yo tengo. No. Es una realidad esencial que va aconteciendo en la realidad y que culmina al final en la idea. Y la idea absoluta, que es el fin del sistema. Quiere decir que cada vez que habla del concepto, no está solamente pensando en el concepto tradicional de la lógica, sino en un contenido gnosológico o un cierto conocimiento de algo que está en proceso. El concepto va realizándose desarrolladamente hasta llegar a ser la idea. Y en la idea el concepto se realiza definitivamente. Y el arte o la estética va a estar situado justamente en un momento del casi el final de la realización del concepto en el ser humano. Ya dije
que la primera parte, porque en la enciclopedia de la ciencia filosófica tiene 3 partes. La primera es la lógica, pero la lógica en tanto ontología. O es decir, la lógica es la estructura del desarrollo de todo lo demás que vendrá después, tanto de la naturaleza como del espíritu subjetivo y del espíritu objetivo, para llegar a la idea o al saber absoluto, la realización final, que de alguna manera para Hegel es la realización de Dios mismo a través del desarrollo del concepto. Voy a decir que es una teodicea. Schelling lo captó muy bien, y Schelling mismo planteó también su filosofía como una teodicea. Acuérdense que Schelling, Hölderlin, Hegel fueron miembros de un establecimiento universitario, protestante, teológico. Y luego ellos dejaron de pensar en el ser pastores o algo así y se dedicaron plenamente a la filosofía y inventan, proponen eso que se llama el idealismo alemán, que a partir de Fichte, pero no incluyéndolo, va a desarrollar Schelling y Hegel, de tal manera que el idealismo alemán tiene una cierta visión de la que voy a rápidamente explicar un poco el desarrollo del concepto, o es decir, de la realidad misma de el universo considerado como parte de la realización de Dios. Ya veremos los textos finales, cómo se habla. Bien, la primera parte entonces es la lógica, ya he hablado de ella. Quiero repasar algún punto. Para Hegel, la lógica tiene también 3 partes. El ser, la doctrina del ser, la doctrina de la esencia y el concepto. El ser es lo primero y el punto de partida indeterminado, ya lo dije. Y Hegel, cada uno de los tratados va a empezarlos por un ser, la indeterminación. Veremos, por ejemplo, cuando se trabaje la filosofía del espíritu subjetiva y se hable de la antropología, es el alma, la subjetividad, pero indeterminada, sin tener todavía ningún conocimiento. O por ejemplo, el espíritu objetivo pero práctico, que va a ser la ética y la política, parte de la voluntad. Y Hegel dice, la voluntad libre. Entonces es un liberal. No, nada que ver. Lo libre significa que la voluntad está libre de toda determinación. Es una voluntad que no quiere todavía nada y que está abierto a ser determinada por momentos prácticos. Entonces, el ser es
lo indeterminado. Para dar un ejemplo vulgar, la leña, o mejor, un pedazo de madera de un árbol, está en potencia y está indeterminado con respecto a todo lo que yo pueda hacer con esa madera. Si a esa madera le pongo una determinación y le hago una puerta, ya es algo. Esto es algo. Pero al ser algo, ya lo expliqué la vez pasada, deja de poder ser una ventana o leña o otras funciones que puede cumplir la madera. Entonces, por eso toda determinación es negación. El ser. Y va el desplegando. El ser va a tener tres determinaciones fundamentales. El ser va a ser determinado primero por la cualidad. Es esto con algún contenido cualitativo y por lo tanto deja el ser indeterminado y ya es algo. Es Dios antes de la creación que crea algo. Y entonces ese algo también se vuelve sobre el ser y también lo determina de alguna manera porque es un ser cualitativo, la cualidad. La segunda determinación es la cantidad. La cantidad determina al ser y ahora el ser del ente tiene una cantidad y ahí hay muchas, después veremos desarrollos de esa idea de cantidad. La tercera determinación es cuando la cantidad determina la cualidad y entonces le llama Hegel el grado. El grado es como la temperatura. 20 grados de calor. 20 cantidad. Grados, temperatura, no es cantidad, es cualidad. La combinación de los dos da el concepto de grado. Debo decir que esto fue fundamental para Marx. Marx hizo su economía política a partir de la teoría del ser en Hegel de la lógica. El trabajo vivo es indeterminado. El ser humano todavía no ha hecho nada, por lo tanto no es ni albañil, ni filósofo, ni artista, ni nada. Pero al hacer algo se determina. Y la determinación primera del ser humano, pero como trabajo en la economía, determina la realidad como valor de uso. Y el valor de uso es la determinación del ser, de la economía, como trabajo indeterminado y ahora determinado como una cosa que tiene un cierto uso y que ha sido producto del trabajo. Entonces, valor de uso es determinación de la subjetividad como trabajo indeterminado, que se determina como un ente cualitativo y por lo tanto valor de uso. Pero después cuando yo intercambio los bienes, ya el valor de uso empieza a tener la segunda determinación de Hegel, la cantidad. Tengo que cambiar una producción de algodón por una mesa. Y son dos cosas que tienen distintas cualidades. Una es algodón y otra mesa. ¿Cómo cambio yo una mesa con un algodón?
tengo que determinar una unidad de medida cuántica. Y aparece entonces el concepto de valor, ya no de uso, sino valor de cambio. Entonces miren, Marx tomó las categorías de la lógica y lo aplicó a la economía. La tercera determinación es el grado. Y en la economía es cuando una mercancía determina el valor de otra como relación, y eso se llama en la economía el dinero. Es la tercera categoría de Hegel, el grado. Marx fue tomando estas categorías de la lógica y lo aplicó a la economía política. Hay mucha gente que lee Marx y no entiende nada porque no sabe que está cumpliendo paso por paso la lógica de Hegel. El ser indeterminado se determina por la cualidad, la cantidad, el grado, y eso es el primer sección de la lógica. Y ahora pasamos a la segunda sección de la lógica, y esa segunda sección se va a llamar la esencia. Es muy importante, porque Marx va a decir cuál es la esencia de lo bello. ¿Qué significa esencia para Hegel? Muy complicado, muy preciso. Y no sé si lo lograré que ustedes lo entiendan tan rápido. Esto valdría muchos trimestres. La esencia es el ser que se pone como fundamento. De lo que aparece, y lo que aparece está fundado sobre el fundamento. Entonces ahora la esencia es el mismo ser, pero funcionando como fundamento de lo que aparece. Pero Hegel entonces supone que hay un mundo. El concepto de mundo no lo inventa Heidegger. Ser en el mundo. Es Hegel. Hegel dice, el mundo es la totalidad de fenómenos que aparecen. Y lo que aparece, phaino en griego, de ahí viene fenomenología. Lo que aparece es lo superficial. Y lo que está detrás y no aparece es el fundamento. Esto parece incomprensible, pero vamos a un ejemplo. Hay un aula en la universidad que ahora no tenemos porque estamos dando clases fuera de la universidad. Pero una cosa, ¿qué es un aula? Un aula es un lugar donde se cumple un acto pedagógico, donde una generación o un maestro enseña a los discípulos a tratar críticamente su propio mundo. Enseña algo. Claro, no solo contenido, sino espíritu crítico entre el contenido. Pero el aula es una habitación y tiene una ventana para que entre aire y luz. Tiene una puerta para que uno entre y salga. Tiene un pizarrón para que el maestro lo use para escribir. Los alumnos están sentados en banquitos y tienen mesitas. O es decir, son unas mesitas o unos asientos muy especiales, porque no son los asientos de su cocina, ni del comedor, ni del tribunal de justicia. Es un banco
que es para alumnos de una clase que puedan sentarse y al mismo tiempo tienen un lugar donde pueden escribir. Quiere decir que en realidad es una silla, pero una silla determinada por las funciones que tiene el aula. Pero yo pregunto, ¿dónde está el fundamento de que tenga que haber luz, puerta, pizarrón, que haya un escritorio para el maestro y unos asientos de forma muy especiales para los alumnos? ¿Qué determina la forma de estas sillas? Y es distinta que las sillas de mi casa, que las sillas de un local cinematográfico y que una silla de un dentista que me siento a sufrir. ¿Qué hace la diferencia de las sillas? Su fundamento. ¿Cuál es el fundamento en la organización de un aula? No es, permítanme, jugar un partido de fútbol, porque entonces no hay espacio y no veo dónde están los arcos y pues no se puede jugar el fútbol. No es tampoco un hospital donde haya cirugía, no es tampoco una cocina, es una clase donde se ejerce un acto que es el fundamento de la forma de todo lo que aparece. ¿Cuál es? Hay que ir al fondo. Es el acto pedagógico por el que el maestro comunica nuevo conocimiento e enseña a los alumnos a crear también ellos nuevo conocimiento. Pero hay una relación de maestro y discípulo. Eso es la esencia de la clase como aula. Es lo que explica la forma de todas las cosas que están en el aula. El fundamento es el acto pedagógico y lo que aparece es la ventana, el pizarrón, la puerta, el escritorio del profesor, las sillas, todas están determinadas por algo que no aparece, que es el fundamento. Eso es la esencia para Hegel. No es tan fácil. Es lo que explica la forma de todo lo que aparece. ¿Qué aparece? El pizarrón, las sillas, la ventana, el aula, todo eso aparece. Phänomenon, aparece. Lo que aparece debe ser estudiado fenomenológicamente. Significa ir desde lo que aparece, phaino en griego, la silla tan extraña de un aula, hacia lo que no aparece, que es el acto pedagógico. Entonces, para Hegel, hacer ciencia es ir al fundamento de las cosas, no de lo que aparece. Tiene otro concepto de ciencia. Y él se preguntará, veremos ya en otras clases, si la estética es una ciencia. Pero no lo está diciendo en el sentido de Popper, ni en el sentido contemporáneo de la epistemología. Lo está diciendo en un sentido ontológico, porque el fundamento es lo ontológico y lo que aparece es lo óntico. Lo que aparece en la silla con una forma muy especial de un banquito donde se puede escribir. Eso es lo óntico. Pero lo que no aparece es el acto pedagógico, que está detrás de todo, pero no aparece. Miren el concepto de esencia para Hegel. Y entonces, en la segunda parte, justamente, él trata de la doctrina de la esencia. Y ahí entonces
va a hablar del fenómeno, de la cosa que aparece y del fundamento, que es lo que está detrás de lo que aparece, y una cantidad de otros conceptos. Eso justamente lo va a tomar Marx también en su economía política. Porque él va a decir, ¿qué es el capital? Pues el dinero, no, los bancos, no. Una fábrica tampoco. ¿Qué es el capital? El capital es un valor, hay que explicar lo que significa eso, que crece detrás de todas las determinaciones que aparecen. Es complicado. No lo voy a explicar ahora, pero muestra una economía política a partir de este tratadito de la esencia de Hegel. La tercera parte es el concepto, Begriff. Pero si yo pienso que el Begriff, según la teoría de conocimiento, es una representación que yo tengo de la realidad en mi cabeza o en mi cerebro, no entiendo lo que dice Hegel. Para Hegel, el concepto es la autoconciencia ahora que el ser humano tiene de esos momentos previos. Y sobre todo, muchas veces no hay conciencia de lo que acontece detrás de lo que aparece. Y por eso, por ejemplo, Marx va a utilizar el concepto de concepto, le va a llamar en su juventud ideología, pero al fin de su vida le va a llamar el fetichismo. Va a decir, lo que aparece no es el fundamento ni la realidad. Aparece una apariencia, pero no la realidad. Y entonces utiliza la teoría del concepto para explicar esto. Ahora vean, hasta ahí hemos llegado en el primer tratadito de su sistema, que se llama la ciencia de la lógica. Y la ciencia de la lógica significa ir de lo que aparece en el conocimiento a lo que no aparece en el conocimiento. Porque la ciencia es ir, como he dicho, de lo que aparece al fundamento que no aparece, y hay que saberlo buscar hasta descubrirlo y definirlo. Entonces ya sé la causa, o mejor, lo que está detrás de lo que aparece, que la mayoría de la gente jamás lo ha pensado. El filósofo es el que de la apariencia de las cosas va al fundamento y descubre cosas que la gente dice es obvio, pero nadie lo había pensado. Y luego que se descubre, entonces ya se puede criticar y se puede redefinir y pueden surgir mundos nuevos. Bien, no me voy a extender este curso de la ciencia de la lógica. Yo lo he enseñado 4 o 5 veces, semestres completos, y los alumnos han avanzado muchísimo en la comprensión de la filosofía. Esa es la primera parte. Pero ahora es como la metodología general, que también se tiene que aplicar a la estética. Porque hay que preguntarse cuál es la esencia de la estética y cuál es la apariencia de la estética. Y Hegel, cuando esté escribiendo, va a usar estos conceptos como ya conocidos. Y el que no entiende lo que escribe Hegel como Hegel, no entiende lo que escribe Hegel. Por eso es una tarea ardua esta lectura que vamos a hacer. Y en el fondo introductoria, porque
no vamos a poder llegar en un trimestre al fondo, pero nos servirá para hacer una crítica a otras estéticas y la construcción de una estética nuestra. Yo iré criticando poco a poco lo que vaya a decir Hegel desde otro punto de vista, para verlo a Hegel desde afuera. Bien, la segunda parte es filosofía de la naturaleza. Miren qué interesante. Hegel empieza por la naturaleza, justo como Katia Mandoki. Él empieza no tan concretamente desde el cosmos y las galaxias, que en ese tiempo ni se conocía mucho, de tal manera que es notable, tiene un espíritu genealógico, pero no es propiamente genealógico. Pero entonces, el punto de partida es una filosofía de la naturaleza. Y la verdad es que en esa filosofía de la naturaleza, la estética no entra. Entonces, este es un punto que yo quiero corregir en la estética. Y por eso Katia Mandoki y Zubir y otros. No, la estética ya está. Desde el mundo inorgánico, ahí comenzándose a dar elementos que desarrollados, claro, ahora por la evolución y la evolución de la vida, nos van a ir explicando lo que yo llamaría ahora la belleza natural. La belleza de la naturaleza. Y Hegel, van a ver ustedes, va a hablar de la belleza natural, pero va a decir que en realidad no es belleza, porque la belleza se da propiamente solo ante la presencia del ser humano. Claro, él no tenía una visión todavía de la evolución, pero tenía una visión aristotélica. Y Aristóteles hablaba del alma de los vegetales, del alma de los animales y del alma humana. Y entendía por alma justamente lo que permitía a distintos seres en distintos grados vivir. Notable historia de los animales de Aristóteles. Entonces Hegel toma a Aristóteles y va a hacer una visión evolutiva o cuasi evolutiva. La filosofía de la naturaleza, a su vez, tiene 3 secciones. La primera sección es la filosofía de la naturaleza como mecanismo, máquina. Bueno, Descartes había dicho que el cuerpo es una máquina. No es verdad. Pero Hegel toma en serio ese concepto y muestra, para entender lo que es un ser maquínico, notable. Primero, la concepción del espacio y luego del tiempo. Y eso es lo que Kant tomaba como punto de partida de organización del fenómeno. Es decir, el ser humano se abría a la realidad y desde su sensibilidad organizaba los fenómenos, o es decir, lo que aparecía, y lo metía, si ustedes me permiten mal dicho, en 2 cajas. Todo lo que aparecía lo metía en el tiempo. Este árbol es presente. Esta hoja está arrugada, ya se murió, es el pasado. Este germen está creciendo, es futuro. Los coloco en el tiempo. Pero también en el espacio.
este árbol está aquí, aquel árbol está lejano, el otro ni siquiera lo conozco, pero he visto una foto. Trabaja el tiempo, el espacio y el lugar. Ocupar un lugar es ya tiempo-espacio, porque el lugar se llega y también se transita. Por eso que Hegel trabaja el lugar y el movimiento. Las cosas se mueven. Las plantas menos están plantadas, pero las galaxias se mueven. Entonces Kant va estudiando una filosofía del mundo inorgánico. Extraordinario, porque no es evolutivo, pero es ya comprensivo de la complejidad evolutiva. Y de ahí entonces que habla de la materia inerte, que es una materia sin movimiento, el choque y la caída como atracción. Y entonces empieza a descubrir las leyes del cosmos y habla de una mecánica absoluta del universo. Primera sección. Y la segunda sección ya habla de los cuerpos físicos, de la luz que comunica a los cuerpos. Todavía no se conocía a qué velocidad, pero ya se conocía que era muy veloz. De los cuerpos que se oponen, que se atraen y que se refractan, y los cuerpos con una cierta individualidad. Ahí Zubiri le va a hacer una crítica a Hegel. En realidad los cuerpos, una piedra, la Tierra, el sistema solar, no es una cosa. Es parte de una cosa. Y esa cosa es todo el universo físico. Zubiri muestra que eso es la sustantividad, porque en todo el universo, con los millones de galaxias, no hay fuera ni dentro, porque no hay vida. Hegel todavía no ve mucho, pero está viendo. Y ve los elementos, el aire y, en fin, otros elementos. Y luego en la física trabaja el peso específico, la cohesión, el sonido de la realidad, el calor. Ahí hubiera tenido todo un problema de la reinterpretación de todo esto según las leyes de la termodinámica, pero no estaba muy Hegel conociendo estas cosas, el calor. Y luego ya la física con una figura y la relación con la luz, y en fin, una cantidad hasta llegar al fenómeno químico, el quimismo. Y ahí entonces reflexiona sobre toda la transformación química de las combinaciones entre las cosas. Todo desde un punto de vista filosófico, que yo no puedo explicarlo, pero si nos ponemos a hacer la física de Aristóteles, de Hegel, o decir, de la naturaleza, claro, él en realidad está dialogando con Schelling, que muy joven, más joven que Hegel, escribió una filosofía de la naturaleza materialista, completa. Y luego de ahí surge el espíritu humano, y entonces es parte del idealismo alemán, que es sumamente creativo. Y la tercera sección de la filosofía de la naturaleza es la física orgánica. Y entonces, como Katia Mandoki habla primero de la naturaleza geológica todavía no
propiamente orgánica, por donde empieza la organicidad por la presencia del carbono, y después la naturaleza vegetal. No se le va a ocurrir a Hegel aplicar a su filosofía de la naturaleza la estética. La realidad de la naturaleza vegetal le podría haber dado a él toda la idea de que el vegetal ya tiene un cierto contacto con lo exterior a su totalidad viviente. Y ahí habría que haber trabajado a fondo la vida. Cuidado, él va a trabajar el tema de la vida y va a mostrar su importancia, pero no en ese momento, ni tampoco va a ser de la vida un elemento fundamental como yo lo voy a hacer en la estética. Pero en fin, hay movimiento. Está la naturaleza vegetal. Ahora piensen ahí, y ya está la aparición, por ejemplo, de la reproducción y por lo tanto de presencia masculina y femenina, y entonces el hecho de que tiene que fecundarse, y la producción de las flores, como ya lo he dicho, hace unos 400 millones de años. Hegel no podía saber nada de estas cronologías, al mismo tiempo que los insectos, y entonces, pero está hablando del organismo vegetal. Y luego el organismo animal. Tiene intuiciones geniales, porque él está describiendo la realidad y no en la estética. Pero podemos nosotros volver sobre nuestros pasos y aplicar todo esto a la estética. Y eso es de lo que se trata para entender las cosas en otras dimensiones. Y entonces habla de realmente el mundo animal. Y ahí la fisonomía orgánica del animal, sus órganos, el cómo se asimilan los seres humanos y el proceso del engendrar. O es decir, cómo surgen los nuevos animales, pero también vegetales, porque también había fecundación vegetal, y va a ser humana. Y en torno a la realidad del proceso del engendrar, habría posibilidad de haber ya descubierto muchos elementos muy importantes de la estética. Ya lo veremos. Pero realmente la estética como belleza dice relación a la sexualidad y al proceso de engendrar. Y repitiendo lo que ya he dicho, una flor tiene una gran belleza. ¿Pero qué es la flor? El órgano sexual de las plantas. Entonces el engendrar como que no tiene relación con la estética. Y Katia Mondocchi muestra el pavo real, que muestra su cola espléndida, en el momento de seducir a la hembra para engendrar el nuevo ser. Entonces, Hegel habla del engendrar y por lo tanto del género masculino, femenino y otras maneras, y la construcción de la especie. Y justamente Katia Mondocchi toma ese momento y muestra que ahí está la esencia de una estética extraordinaria.
Y Darwin lo había muy bien visto y tenemos que volver sobre eso porque la estética humana rodea un centro muy fuerte en el problema de la reproducción de la especie como belleza. Y después entonces la relación de los sexos y la muerte del individuo. Una filosofía de naturaleza notable en Hegel, magnífica, que se ve llena de intuiciones. Fue el más grande filósofo moderno europeo. Y lo vemos en esta sistemática. La tercera parte, después de la lógica y filosofía de la naturaleza, va a ser la filosofía del espíritu. Geist, el espíritu. Y la filosofía del espíritu, a su vez, va a tener tres partes fundamentales. La primera sección es la filosofía del espíritu subjetivo. La vida ha logrado llegar al nivel humano, no concebido, vuelvo a repetir, como una evolución darwiniana, no. Pero es notable, es una como evolución conceptual, que tiene mucho que ver con la evolución darwiniana, porque el ser humano culmina un proceso. Y esa culminación, cuando el ser humano se siente centro del universo, algunos dicen antropocentrismo. Sí. Sí creo que el ser humano se produjo a sí mismo y tiene derecho sobre todos los demás seres a antropocentrismo. Pero no es antropocentrismo pensar que somos fruto de la naturaleza que Hegel explica en la filosofía de la naturaleza. Y por tanto somos la gloria de la naturaleza. Y la naturaleza nos ha hecho, nosotros no nos hemos hecho. Por lo tanto, reconocer el ser la gloria de la realidad cósmica, vegetal y animal es un acto de humildad y de observación de la realidad. Somos la expresión plena y eso no es una ventaja, es una responsabilidad, porque a su vez, gracias a lo que Hegel va a llamar espíritu, que es autoconciencia, el ser humano es el único que tiene autoconciencia de que es vivo y por lo tanto puede suicidarse, destruir la vida o ser responsable de la realización de la vida, y eso es la crisis que estamos viviendo con el virus, producto de una ciencia que no siempre ve los efectos negativos sobre la vida en la Tierra, en Gea. Entonces, el primer capítulo se llama la antropología. Y la antropología la piensa él desde el alma, ¿sí? Que al comienzo es indeterminada como el ser, y después esa alma, ese ser, tiene cualidades naturales, tiene variaciones naturales, tiene sensaciones, y entonces va haciendo toda una descripción antropológica, diríamos. El alma sensitiva, después el alma sensitiva en su inmediatez, y a su vez el sentimiento de sí. Eso que Kant llama en todo acto de conocimiento hay
en el fondo el reconocimiento de un yo que conoce, es la percepción trascendental. Y después entonces el hábito, los hábitos de la existencia humana, y ahí es donde retoma sintéticamente su gran libro de 1807, La fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu era lo que aparece, fenomenología, fenómeno es lo que aparece, pero pensado. Y entonces Hegel va pasando desde la pura presencia sensible y empírica y se va levantando hasta llegar a la autoconciencia. Y entonces eso lo hace ahí. El punto B de la antropología es una síntesis de la fenomenología del espíritu. Y entonces es muy interesante porque aquí de alguna manera tenemos las claves ya muy posterior, por lo tanto más desarrollada, de la fenomenología del espíritu. Mucha gente lee la fenomenología del espíritu y no lee estas pocas páginas, que son 30 páginas, donde habla de la conciencia como tal, la conciencia del ser humano, de lo real, el percibir, y luego el intelecto como el conocer, pero luego la Selbstbewusstsein, que es lo propio del idealismo alemán, la autoconciencia, donde en la fenomenología del espíritu se llega al fondo, pero ahí estudia el apetito, las tendencias emotivas. Ahí tendría que situar la eisesis de la que ya he hablado, que es el gusto por las cosas, que es una emoción de agrado o desagrado sobre la que se va a construir subjetivamente la estética. Pero Hegel no ve mucha relación en ese tema. Y entonces el apetito, pero luego otro paso mayor, porque él siempre ve un poco a la corporalidad y lo sensible como algo inferior, y el espíritu intelectivo, cognitivo y espiritual como algo superior. Entonces la estética queda un poco en lo sensible, despectivamente en un plano inferior. Yo la tengo que elevar y mostrar que la emotividad del gusto, del placer, por el contenido mismo de lo real en vista de la realización de la vida, es un momento supremo de la subjetividad, no una cosa secundaria. Entonces, aquí hay cosas que habría que ver. La autoconciencia recognoscitiva, o es decir, la autoconciencia que se reconoce como conciencia y por lo tanto como responsable de la vida. Y de ahí después se eleva lo que para él es lo máximo, que es la autoconciencia en general y la razón. Y si para Kant él hace la crítica de la razón pura, pensando que la razón no logra conocer las ideas, y es una crítica, Hegel cree en cambio que la razón conoce la idea, y todo es un proceso hacia el conocimiento de la idea. Es una crítica a Kant. Lo que para Kant es un postulado, Dios, la subjetividad del yo, la libertad y el mundo, para Hegel son ideas que se captan como conceptos hasta llegar al concepto absoluto que es la idea. Entonces, la razón
es lo propio de el espíritu subjetivo. Es un racionalismo. Y como él piensa que todo al fin, en la filosofía y en el saber absoluto, al comienzo Dios estaba vacío antes de la creación. Era el ser indeterminado. Pero al final del sistema, Dios ahora conoce todo lo que ha hecho y lo ha ido conociendo en el proceso mismo, y ahora sabe absolutamente lo que las cosas son. Y ese es el acto racional para Hegel. Ya es no Dios antes de la creación, sino veremos los textos donde se nombra a los grandes místicos hindúes y sufí musulmanes, donde es no Dios antes de la creación, sino Dios al final de la creación, como una autoconciencia absoluta de lo que ha hecho. Hegel, por ahí, cuando estaba ahora, hace poco, en Heidelberg, donde Hegel fue profesor en 1818, y está la cátedra donde él enseñó, yo pensaba, Hegel tenía como la humilde autointerpretación de sí mismo, de ser la expresión del conocimiento de Dios en ese momento de la historia. Porque era un filósofo, y la filosofía era eso. Era una comprensión tremenda de la filosofía. Era una contemplación de las cosas como si las viera con los ojos del Creador y al final de la creación. En fin, es una teodicea. Y por eso Schelling se ocupa de textos tremendos de teología. Y bien, la antropología culmina en la psicología, el espíritu. Y el espíritu es el ser humano. Cuando habla de Geist, es la plena realización del ser racional, que comienza por la Anschauung, la intuición, pero que después pasa a la representación de la realidad, en el recordar las cosas reales, en la imaginación de lo futuro, y eso le va a llamar el Denken, el pensar. El ejercicio pleno de la razón es el pensar, pero el pensar es el acto supremo de la subjetividad. El espíritu, y además pasa después del espíritu teórico al espíritu práctico. Entonces ahí habla de los sentimientos prácticos, pero de la ética, de la política, de la libertad y el arbitrio, de la felicidad. Y termina lo que él llama filosofía del espíritu subjetivo. Y pasa a la última parte, segunda sección, de la filosofía del espíritu, que es la filosofía del espíritu objetivo. Y esta parte él la escribió, y es la única que escribió el viejo Hegel, o es decir, el joven Hegel escribió una lógica que es el primer tratado, el tratado del ser, la esencia y el concepto, pero no escribió una filosofía de naturaleza, ni escribió una filosofía del espíritu subjetivo, pero sí escribió una filosofía del espíritu objetivo y se llama la filosofía del derecho,
que él explicó en Heidelberg para los alumnos, un texto que le pusieron después sus alumnos, como siempre, comentarios, y se hace una obra más importante. Esa parte del pensamiento de Hegel es quizás el más usado en ética y en política, porque Marx siguió también muy paso por paso esa parte de la enciclopedia, que no es el espíritu subjetivo, la razón, sino el espíritu objetivo, las instituciones históricas. Y entonces, ahí hay primero una captación de la ética de Kant. Y esto él lo explica primero como el derecho. El derecho son las instituciones objetivas, espíritu objetivo, que determinan la subjetividad, el derecho. Y luego, la moralidad, que es cuando yo cumplo o no cumplo esas instituciones objetivas. Y si lo cumplo, tengo conciencia de la validez ética de mi acto. Y si no lo cumplo, tengo la conciencia de haber cometido el mal. Y esos dos puntos, el derecho y la moralidad, es una síntesis de la crítica razón práctica y de los trabajos ético-morales y aún de la filosofía del derecho de Kant. Pero la tercera parte, después del derecho y la moralidad, enseña la Sittlichkeit, que se traduce por eticidad, pero no se entiende la palabra Sittlichkeit. Sitten significan costumbres, actos, y Sittlichkeit sería algo así como las costumbres, pero de un pueblo. Y aquí Hegel se las arregla para pasar de un cierto individualismo kantiano a la consideración de la comunidad. Muy importante. Y la Sittlichkeit es algo así como las costumbres de un pueblo. Y entonces ya se supera un derecho que me obliga individualmente, que cumplo o no cumplo individualmente. Ahora es un pueblo que tiene costumbres que también puede cumplir o no cumplir, pero como pueblo, como colectividad, como comunidad, Gemeinschaft. Y esto va a estar a la base de la filosofía política actual. Y por último, él trata en la Sittlichkeit, que es las costumbres, tres instituciones comunitarias. La familia, y trabaja ahí un buen tratado completamente patriarcal y antifeminista. Es el Hegel de la época machista. La familia. Y luego, lo que llamó de Bürgerliche Gesellschaft, la sociedad civil. Y esto ha dado origen a casi toda la filosofía política del siglo XX. Realmente Marx lo trató en serio, Gramsci lo volvió a tocar y hoy se sigue usando las categorías kantianas de la sociedad civil, que en el fondo era la sociedad liberal, contradictoria, porque había un sistema de las necesidades que es la economía, y Marx y Hegel había leído muy bien a Adam Smith, incorpora la economía, el sistema del derecho y por último las instituciones concretas de la efectividad. Pero todo culmina en que la gran institución
de la Sittlichkeit o de las costumbres de un pueblo, la gran síntesis es el Estado. Y ahí Hegel tiene unos textos tremendos sobre la importancia del Estado. Él ahí diviniza el Estado y el Estado europeo. Y de una manera cuasi brutal, porque tiene textos realmente fundamentales. Les leo un texto en el parágrafo 550 del Tratado del Estado. La autoconciencia de un pueblo particular es portadora del grado de desarrollo que tiene lugar en aquel período el espíritu universal. Él pensaba que había un pueblo que culminaba la historia en cada tiempo. Contra esta voluntad absoluta de este estado dominante, la voluntad de los espíritus de los demás pueblos particulares no tienen ningún derecho. Aquel pueblo es el dominador del mundo, pero además el espíritu universal traspasa su propiedad cada vez como un grado particular y sigue. Es el estado absoluto. Y de esa manera él justifica el norte de Europa, el colonialismo y nuestra existencia colonial del sur global. Pero ahí termina recién el espíritu objetivo. Pero falta una parte, que es la tercera sección, porque había una sección, la antropología, la segunda sección, el espíritu objetivo, el derecho y la política, donde es interesante, hablando de este estado absoluto, en un corto parágrafo hace una historia universal. Se llama la historia universal. Parágrafo, pues, al final. Y esa es la visión eurocéntrica que inventó el romanticismo alemán y Europa. Y dice Hegel, la historia va del este hacia lo de oeste y Europa es el fin de la historia universal. Europa ist der Ziel der Weltgeschichte. Cuando yo leí en mi juventud este texto, dije, qué barbaridad, y empecé a desarmar a Hegel. Y ahora tengo una visión descolonizada, no eurocéntrica, de la historia universal. Y en la tercera sección del espíritu, entonces recién viene el espíritu absoluto. Y es recién ahí donde de pronto Hegel plantea tres grandes disciplinas: la estética o el arte, la religión y la filosofía. Y entonces allí dice que el arte en la historia es por fin la exteriorización y al mismo tiempo la alienación de la interioridad en formas sensibles. Y él está pensando en todas las obras de arte y piensa que eso es realmente la culminación
de la historia universal objetivamente. Pero la religión es para él un modo aún superior de la estética. Y ahí hace una historia de las religiones, llegando a la religión revelada y absoluta, el cristianismo, pero el cristianismo romántico alemán como culminación de la historia universal, pero no todavía. En la religión se da desde la fe el creer que una revelación religiosa que todavía guarda forma mítica o óptica es el saber absoluto. El culto, para Hegel, es el creer que la religión es la apariencia de su esencia, que es el saber absoluto. Y el saber absoluto es la filosofía, pero es también el conocimiento de Dios que tiene al final de la historia, de la realización de la historia, Dios, como Erinnerung. Erinnerung en alemán significa como recuerdo, pero significa también desde, Erinnerung, interior. Entonces, Erinnerung significa recuerdo de todo el proceso cósmico, humano, histórico, desde la exterioridad hacia la interioridad del absoluto, como saber. Y ahí entonces culmina el universo. Eso hemos de discutirlo. Si es que él creía realmente que la filosofía podía realizar ese ideal, o si era un postulado de aquello que podía pensarse, pero era imposible por nuestra finitud, el saber absoluto. Pero eso era el proyecto hegeliano, tremendo. Y la estética, como vemos, es la tercera parte del tratado del espíritu, que es el ser humano, pero en sus componentes finales. La estética es un escalón para la religión, para el saber absoluto. Quiere decir que la estética para Hegel era muy importante. Era más importante que todas las ciencias, porque las ciencias no llegaban a tal nivel de autoconciencia de la humanidad. Es realmente una visión escatológica. Vamos a leer las lecciones de la estética dentro de este esquema, de este sistema. Y van a ver ustedes cómo realmente se ve que Hegel tenía una gran cultura estética y había estudiado muchas cosas y dio 4 o 5 cursos de estética y sus alumnos tomaban nota, y después de su muerte se reunieron todo aquello y escribieron un solo texto, las lecciones de estética de Hegel, que vamos a leer, pero no va a ser una lectura fácil por la cantidad de presupuestos que cada concepto de Hegel tiene en el sistema. Cuando dice esencia dice algo muy preciso, cuando dice concepto dice algo muy preciso, cuando dice representación usa algo preciso, cuando dice sensibilidad es un sistema. Entonces
Lo que haremos en realidad será una introducción. Vamos a introducirnos en Hegel. Y ojalá que los alumnos lo hagan con mucho entusiasmo para que del pasaje que haremos de esa enorme lecciones de estética puedan vislumbrar otros caminos. Yo en la lectura voy a ir siempre indicando otras posibilidades del tema y con referencia a otros autores. Pero me propuse leer una vez a Hegel y creo que lo vamos a intentar. Termino entonces la segunda clase y repito lo que comencé. Estas clases no son como para ponerlas en las redes para que la gente entienda lo que piensa un fulano, un filósofo que se está ocupando por las realidades de México hoy, que es mi intención. Yo llegaré a una estética que tenga que ver con nuestra realidad. Pero este curso no es eso. Es una cosa muy abstracta, muchas veces sin referencia a lo cotidiano, y entonces alguien que no es filósofo va a decir, esto es la filosofía, no se entiende nada, ni sirve para nada. Hay que leer estos clásicos para luego crear pensamiento que sea válido en nuestra época. Y ese no es este curso. Este curso más bien es un curso escolar para filósofos de profesión que deben instrumentarse para haber atravesado una estética importante, pero no popular, eso para nada. Más, voy a insistir en que es una estética completamente eurocéntrica que da demasiada importancia al orden cognitivo y por eso falla muchas veces en la interpretación de la estética. Comenzando por no distinguir entre aistesis, la emoción ante lo bello, que es descrito de una manera muy técnica, pero en el fondo superficial. Cuando diga que lo bello es el concepto, ¿qué significa eso? Bueno, ya lo veremos. Y no adaptado a nuestra época y menos para un país del sur, África, Asia, América Latina y México, que tiene una historia de 3, 4 milenios de estética, de obras de arte, de grandes obras ya en su época clásica, que admiraba a los conquistadores y que al verlos tan majestuosos, las pirámides y todo, decían, esta gente no puede haber hecho esas obras, deben ser obras del demonio, y las destruían por la dominación colonial. Nosotros tenemos que retomar un espíritu y una estética que se exprese hoy críticamente ante la estética de dominación de tipo europeo y norteamericano, donde se nos imponen los criterios de la belleza del norte. Ya lo veremos despacito, porque también voy a recorrer en el otro curso que estoy dictando en la UNAM, parte también abstracta y necesaria para al final
entrar a interpretar la realidad en la que estamos y ser muy crítico de una estética que se nos impone por la propaganda del capital en el mercado. Y entonces, claro, la estética ha llegado a ser un instrumento del aumento de la tasa de ganancia. Y eso no es aceptable.